Bienvenidos al tercero de 6 programas en la serie que nos ocupa toda esta semana, Constituyente, ¿para qué? Empecemos recordando lo que respondió a una de las preguntas claves en el segundo programa de la serie ayer, nuestro segundo invitado, el doctor Jorge Alvear Macías, constitucionalista. ¿Mantiene 5 funciones del Estado? No. Como ya lo indiqué, fue un experimento peligroso que no se ha intentado en otros países, sino en Venezuela y en Bolivia. Ahí están las consecuencias. Resuelva quién absorbe entonces las facultades, sobre todo de nombrar titulares de organismos que tiene el CPCCS. Como siempre ha sido en el Parlamento, en la mayoría de los países que practican esta división de poderes. Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de... Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Deja que Wyndham haga de tu historia un recuerdo eterno. Hotel Wyndham Guayaquil, Puerto Santana. Sportbet, donde la mejor jugada la haces tú. Ahorra y gana más de $100,000 en premios con Banco Bolivariano. Tú puedes ser uno de los 100 ganadores. Por cada $30 que ahorres y mantengas en tu cuenta, acumulas oportunidades para ganar increíbles premios. Un carro MG, 10 premios de $5,000 en efectivo. Y además puedes ganar un televisor todos los días. Ahorra y gana hoy. Porque yo vine al mundo a vivir sin complicaciones. Y para todo lo que necesito, ahí está Pharmacy. Ahí está Pharmacy. El bono raíces está pensado para apoyar a las familias rurales agropecuarias que más lo necesitan. Recuerda, Ban Ecuador es el agente pagador autorizado de este incentivo. Infórmate por los canales oficiales. No te dejes engañar. Repórtalo a denunciaraíces@mag.gov.es. Al reservar recibes $3,000 para tu casa y participas en el sorteo de un carro 0 kilómetro y motos. Ambienza, tu futuro comienza hoy. Nuestro abogado esta noche e invitado, constitucionalista además, Andrés Santos Espinosa, tiene 35 años, guayaquileño, abogado por la Universidad del Pacífico, Guayaquil, y máster en Relaciones Internacionales. En una comparecencia anterior en que hablamos aquí de esa materia, puso mucho énfasis en que la Constitución actual respondía a un modelo ideologizado. En estos términos. Hay dos visiones completamente distintas y yo diría que hasta una confrontación ideológica entre la doctrina que sostiene Montecristi, porque la ley, la norma, es el producto final de una ideología, de una doctrina. Y eso es lo que está en juego en este momento, Carlos. Porque, a ver, ¿cómo han hecho todos estas cortes woke, estos lobbies, estos grupos internacionales para imponer sus agendas en los países? No lo hacen con referéndum. ¿Usted cree que el cambio de sexo en niños pueda ser aprobado con un referéndum ante la ciudadanía? Imposible. Lo hacen a través de instancias intocables, dictatoriales, como la Corte Constitucional. Ellos necesitan eso. Sin eso no son nada. Entonces vamos a salir de un modelo ideologizado que no funciona a otro también ideologizado, creyendo que sí funciona, lo que se llama el Estado liberal o la República Unitaria, dentro de la cual justamente, como le decía ayer a Jorge Alvear, se han producido 19 y 20 constituciones y no hemos podido superar problemas de desarrollo y de pobreza, pero sobre todo fundamentalmente de libertad real y crecimiento económico. Responderá a estas y otras preguntas con su primera visión de 5 minutos, sin interrupciones. Enseguida, el abogado Andrés Santos Espinosa, quien tiene una posición política muy afín, ustedes lo habrán distinguido ya, a lo que es Agustín Laje en Argentina. Yo solamente te pediría eso, controlar las pasiones. Por lo demás, tú nunca te fuiste porque tu
tu puesto como entrevistador, el mejor entrevistador de la televisión, quedó vacío y finalmente has regresado a tu cauce porque el brillo vuelve a su cauce. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Al empezar, quiero manifestar mi absoluto repudio al nuevo atentado terrorista de anoche en Guayaquil, mi solidaridad con el taxista que murió y los heridos que se produjeron, y mi comprensión y apoyo a todos quienes trabajan ahí, principalmente los empleados del grupo Novis y todos los clientes de esa zona comercial, profesional en operación. Sin embargo, esto no basta por parte mía y de todos los que hoy y anoche se han pronunciado de una manera similar. Si no se concreta por fin, poco a poco, y alguien lidera una posición conjunta democrática de la sociedad frente al terrorismo que complemente lo que está haciendo el gobierno. Solo el Ejecutivo no puede ni va a llegar muy lejos. Es el momento de que en esta materia tengamos mínimas coincidencias para una convergencia oportuna al margen de ideologías y de gobiernos. Y no lo debe encabezar el Ejecutivo, porque desde luego dirán, primero, que es una muestra de que no se basta, no puede, se rinde o reconoce su incapacidad, y segundo, porque estamos a puertas de un proceso electoral y se querrá interpretar con todo el egoísmo y mezquindad del caso, como que ahora sí busca consensos y unidad. Lo deben propiciar ustedes, señores. Y de ese espacio me ocuparé yo, por cierto, entre muchos que creo coincidimos en esto. Y para hacer notar la gravedad del asunto, recordemos la forma en que lo reseñó este mediodía Ecuavisa. Más de 18 horas después de la explosión que estremeció la noche del martes a miles de personas en la avenida Joaquín Orrantia en el norte de Guayaquil, Televistazo conoció mediante los peritajes a cámaras de seguridad detalles de la forma en la que operaron los atacantes. Antes de las 6 de la tarde, 2 hombres salieron desde la cooperativa San Francisco, aledaña al complejo carcelario en la vía Daule. Lo hicieron conduciendo una camioneta gris y un auto de marca Renault color negro. Rodaron por más de 20 kilómetros y unos 40 minutos en medio del tráfico de la hora pico, hasta llegar al parqueadero donde convergen edificios de oficinas, hoteles, restaurantes y frente a un centro comercial. Dejaron los 2 vehículos uno al lado del otro en la salida del parqueo. Prendieron fuego a la camioneta y huyeron. A las 6:35 de la tarde la camioneta explotó. Pero no detonaron todos los artefactos que estaban dentro. Si hubiese detonado todo al unísono, hubiésemos tenido una cantidad de muertos distintas, los daños físicos hubiesen sido mayores. Es un acto terrorista, asesino. La razón por la que el otro auto no explotó pese a toda la carga explosiva en su interior es porque se movió unos cuantos metros del sitio donde lo dejaron y las llamas no lo alcanzaron. Esta mañana la avenida aún estaba acordonada, mientras los restos de la explosión seguían en la calzada rodeada por conos y los miembros de criminalística estaban recogiendo indicios. El gobierno ya apunta a un responsable por el ataque. La línea investigativa está por el grupo del GDO Los Lobos, quienes serían los autores, y sería en represalia a la destrucción de la minería ilegal que se hizo acá en Buenos Aires. También se confirmó que la camioneta que estalló tenía las placas adulteradas. Por eso se ha incrementado la vigilancia a todos los vehículos que ingresan a edificios cercanos a la zona. Bien, ¿y por qué este reportaje, Luis Alfredo Zúñiga, antecede lo que va a exponer
André Santos Espinosa, porque él cree que la nueva constitución debe servir, entre otras cosas, para un especial combate a la inseguridad. Bienvenido para sus 5 minutos, abogado. Gracias por concurrir. Sobre para qué una constituyente. Gracias, Carlos. He escuchado a los colegas hablando de temas muy importantes sobre la reforma estructural del Estado, pero no se está tratando del tema de la prioridad más urgente, que es la seguridad y su relación con la norma constitucional. Es decir, ¿qué artículos de la Constitución de Montecristi favorecen a la delincuencia y qué tiene que tener la nueva Constitución? En primer lugar, para no repetir y caer en los mismos errores que esta. Y segundo, para que permita mecanismos legales, eficaces y rápidos para detener y privar de libertad a los miles de miembros de la delincuencia organizada. Eso en primer lugar. Tenemos que partir, antes que nada, de un presupuesto. Criminal peligroso, miembro de delincuencia organizada, tiene que estar preso. Eso es sentido común para cualquier ciudadano racional. Pero hay abogados prodelincuentes, Carlos, que les escandaliza este hecho. ¿Qué es lo que tenemos que plantear? En primer lugar, el problema. Vemos una banda de secuestradores capturada por la policía. La policía la pone en manos de la función judicial. ¿Qué ocurre? Estos señores secuestradores tienen un prontuario de detenciones, antecedentes, reincidencias. Viene el abogado de estos secuestradores, se presenta al juez corrupto, dice: señor juez, aquí le tengo un RUC, un certificado de honorabilidad, y acá le tengo $10,000. El juez dice: un RUC, son empresarios, ya no hay riesgo de fuga, los libera. Usted se escandaliza, yo me escandalizo, el gobierno se escandaliza, todos nos escandalizamos. Los denunciamos al Consejo de la Judicatura a este juez, pero el juez tiene un as bajo la manga: el artículo 77 de la Constitución de Montecristi y el Código Orgánico Integral Penal, artículo 534, prisión preventiva. La prisión preventiva no puede ser de ninguna manera un deber para que el juez la aplique en el Ecuador. Ese es el as bajo la manga de los jueces corruptos y el vacío normativo que tiene esta Constitución, y la propia Corte Constitucional se ha pronunciado y ha dicho que la prisión preventiva de ninguna manera los jueces pueden estar obligados en ninguna circunstancia a aplicarlas. ¿Quién se ha beneficiado de esto? Los corruptos, los abogados prodelincuentes corruptos y sobre todo los terroristas y el crimen organizado que está en plena impunidad. La Ley de Integridad Pública, Carlos, recientemente tumbada por la Corte Constitucional, proponía sancionar a todo juez y fiscal que libere con medidas alternativas a estos delincuentes peligrosos, pero también fue bloqueada por la Corte Constitucional. El primer mandatario en febrero del 2025 propuso una reforma parcial al artículo 77. ¿Para qué? Porque este artículo dispone que es verdad, la prisión preventiva no puede ser la regla general en todos los casos, pero sí para casos de terrorismo, crimen organizado, delitos sangrientos. Sentido común. La Corte le dijo: no, señor presidente, la prisión preventiva no puede ser obligatoria en ningún caso. Por lo tanto, negada la reforma constitucional. ¿Le queda un minuto? Gracias. La solución aparente es cambiar el Código Penal, ¿verdad? Pero esto también fuera bloqueado por la Corte Constitucional. Hay 3 tipos de prisión preventiva. En el Ecuador es totalmente discrecional. Hay otra forma de prisión preventiva que es el extremo opuesto, en México, por ejemplo, que es automática. Eso recién se incorporó hace unos meses. Pero yo creo que hay una situación intermedia, que es el juez tiene que tener un deber jurídico en aplicar la prisión preventiva siempre y cuando se verifiquen circunstancias de riesgo. Por ejemplo, peligro de la vida para la víctima y sobre todo si es un delincuente de alta peligrosidad. No solo el riesgo de fuga, también cuando es un peligro para la sociedad. Lleguemos hasta ahí en esta primera parte porque sus 5 minutos se consumieron. En la parte siguiente formularé algunas inquietudes sobre esta propuesta inicial sobre cómo cambiar la Constitución. Antes, permítanme recordarles que nos pueden seguir en Facebook y YouTube de Ver a Su Manera. Estamos también en Extreme, TV Cable se llamaba antes, que es Canal 15 de Vito TVO, o 709 si prefieren alta definición. El DirecTV, el canal es 194, corresponde a Manavisión. Exo, ya Pedro se está familiarizando. Se te cae el pelo desde acá atrás, te veo por eso. O Edwin es el que está ahí. Ajá. En ambas cableras y en todas las del país nos pone RTU, en los números que ven en pantalla y en plataformas.
Gracias a eso, 40,000 personas, hogares realmente, a veces más de una persona por hogar, se conectan todas las noches. En radio lo hacen 10,000 más por Radio Centro 101.3 FM, en audio y en imagen para sus plataformas digitales, en Candela con K 89.3 FM, en Manabí, ahora sí, La Bonita del centro del país, 89.3 FM en Riobamba, para Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua, y en Quito nos siguen por 101.7 FM, Radio Sucesos, líder en información en la capital de la República. Cuando volvamos, les recordaremos las 3 preguntas que se someten a consulta popular el 16 de noviembre, en un mes, entre ellas las de la constituyente. Una constituyente puede y debe elaborar una nueva constitución que mejore la vida de la gente. En eso, una mayoría de quienes la impulsan coincide. El debate ahora es ¿cómo? Lo que me hace bien lo encuentro en Skincare Days desde el 25% off en mis marcas favoritas. Los jueves, viernes y sábados. Para cuidar mi piel, ahí está Pharmacy. ¿Cómo medimos el progreso de un país? Podemos empezar midiendo los kilómetros que juntos hemos recorrido, en los que hemos construido grandes logros que hoy nos acompañan, o por la calidad del camino que ha distribuido la energía que hoy nos conecta, iluminando los caminos del desarrollo, dando calidad y seguridad a la energía que nos han llevado a obtener las certificaciones más exigentes. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Ahorra y gana más de $100,000 en premios con Banco Bolivariano. Tú puedes ser uno de los 100 ganadores. Por cada $30 que ahorres y mantengas en tu cuenta, acumulas oportunidades para ganar increíbles premios. Un carro MG, 10 premios de $5,000 en efectivo. Y además puedes ganar un televisor todos los días. Ahorra y gana hoy. Impulsamos el bono raíces. ¿Quiénes acceden? Personas registradas en las bases oficiales del MACD, RNA, Renagro, AFC. Mayores de 18 años en situación de pobreza o extrema pobreza. Hogares rurales dedicados a la agricultura o ganadería. No haber recibido el bono Cata. No ser beneficiarios de bonos otorgados por el MIES. Ni constar en registros del IES, ISPOL o ISPA. ¡Atención! No hay inscripciones abiertas. El bono raíces está pensado para apoyar a las familias rurales agropecuarias que más lo necesitan. Recuerda, Ban Ecuador es el agente pagador autorizado de este incentivo. Infórmate por los canales oficiales. No te dejes engañar. Repórtalo a denunciaraíces@mag.gov.es. Vera a su manera. Crítico e independiente. Les recuerdo que OnePlus propone reprise del programa al día siguiente a partir de las 6 de la mañana. Sí, en Canal 14. El mismo número en las 3 cableras que lo reproducen. CNT, Extreme, Claro TV. En Zapping somos Canal 41. Les recuerdo, solo que al día siguiente, 6 de la mañana. El canal de YouTube de Ecuador en Vivo TV lo sube tan pronto concluye, y en Imbabura tenemos esta semana una gran acogida a la serie, me llamo decir Fernando Beltrán Poaño, por 90.3 FM, Imbabura y Carchi, Radio Alborada. Esta nota de Teleamazonas recuerda lo que está en juego en la próxima consulta. En el decreto, el presidente Noboa incluye la pregunta y los detalles de la asamblea que redactaría la nueva constitución. Establece que se elegirá a 80 legisladores. También convoca a referendo para consultar sobre permitir las bases militares extranjeras. Pregunta que, en cambio, sí cuenta con los 2 dictámenes de la Corte. Como habrán notado, porque su voz es inconfundible, se trata de Jacqueline Rodas de Coavisa. Disculpen la confusión.
aparte de esos dos temas, reducción de legisladores a 80 y bases militares, otro elemento es quitar el financiamiento para las organizaciones políticas y el que estamos tratando, la constituyente. Sobre eso dijo usted que su propuesta principal apunta a cambiar el régimen de la prisión preventiva como está estipulado en la Constitución, para que los criminales de alta peligrosidad tan pronto sean capturados, sin necesidad de que termine su juicio, sean encerrados. ¿Qué debería decir entonces más o menos ese texto de la Constitución? Sí, hay dos formas de ponerlo en la nueva Constitución. La primera, que es la más fácil, la que tienen todos los países normales, la prisión preventiva tiene que ser, su regulación tiene que ser regulada, tiene que ser derivada a la ley. Es decir, la Constitución no puede hiperregular el procedimiento de la prisión preventiva, porque la Constitución no es el Código Penal, ¿verdad? Esa es la forma más fácil. La segunda sería que sí, se establece que la prisión preventiva no será la regla general, excepto en casos de terrorismo, crimen organizado, por ejemplo, casos de peligrosidad, etc. No estoy tan de acuerdo con esa vía. Mi sugerencia es que se tiene que tipificar en la nueva Constitución, en el nuevo borrador, de manera general. Que ¿Sabe cuál sería la consecuencia? Sí, ¿cuál? Tendríamos más de miles de presos en la actualidad. Si estuviese vigente y se aplicara, ¿dónde los guarda? Aumenta el hacinamiento, ¿dónde los meten? Bueno, de Carlos, bajo ese razonamiento, entonces no sigamos deteniendo a los terroristas, pues, y hablamos de una cosa distinta. Claro. Un terrorista es un delincuente de extrema peligrosidad. Sí, para eso están los 700, 800 en la cárcel de Santa Elena. Claro. Pero pueden haber otros de extrema peligrosidad sin que sean terroristas. Por supuesto. Cuando yo me refiero a terroristas, me refiero a los que son miembros de los grupos armados organizados calificados de terroristas, que son 27 bandas calificadas como enemigas del Estado. Entonces, estamos hablando de miles, Carlos. Pero no va a meter sino va a meter a los cabecillas, pues. Tú metes un cabecilla. Hay 40.000. Entonces, ¿va a hacer lo mismo que Bukele en El Salvador? Que hacer lo mismo que Entonces Bukele. hay que hacer lo mismo que Bukele primero. En las cárceles, ¿verdad? No. Tomarse toda la Corte Nacional, cambiarla, la Corte Suprema, la tomarse Corte toda la Asamblea con una mayoría menor que la que hay ahora, sacar a los fiscales, si se puede a patadas, por supuesto, depurar las Fuerzas Armadas y depurar la policía. Por supuesto. Y recién ahí aplicar lo que usted dice. Sí, y yo te puedo decir que el pueblo ecuatoriano, si tú le pones en una consulta popular esa vía, esa pregunta, si quieres que se haga como en El Salvador, si quieres que se adopten estas políticas mano de hierro, que se destituya la Corte Constitucional, etcétera, el pueblo te dirá que sí. Bueno, ¿y por qué no lo viabilizamos en la nueva Constitución, más allá de decir prisión preventiva para los de alta peligrosidad sin discusión? A ver, no sin discusión. Nunca estoy diciendo eso, es la automática. No, es que eso debería ser. ¿Quién va a discutir? Espera. Alta peligrosidad. Sí. Se demostró en la formulación de cargos, ¿se llama? Sí, adentro. La formulación de cargos, por supuesto. Sí, pero igual hay que hacer una revisión si es que efectivamente se confirman las circunstancias de riesgo, porque de lo contrario van a decir, no, es automática. ¿Y qué es una revisión? Una revisión es simplemente el juez tiene que verificar si es que se confirma el riesgo, la peligrosidad para la sociedad. El juez que va a estar amenazado por los delincuentes o pagado por los delincuentes. En caso que eso suceda, hay la posibilidad de apelar y que es un tribunal lo revise. Y el tribunal pueda, por supuesto, ordenar la prisión preventiva, revocar esa libertad y aplicar la prisión preventiva. Si son miles los que habría que meter según usted, sí, claro. ¿De qué sirve la medida? Miles van a entrenar mejor a los que están en la cárcel para cuando salgan. No, pues, a ver, Carlos, en primer lugar, tenemos que partir por el presupuesto que te comenté. Delincuente tiene que estar preso, no pueden estar libres. Delincuente de alta peligrosidad tiene que estar preso. Bueno, en realidad todo delincuente, toda persona que haya cometido un delito, tiene que pagar una condena. Eso es otra cosa, pero no todo tiene que ser preso enseguida. Sí, a ver, sí, correcto. Delincuente. Estamos hablando de prisión preventiva, no de una condena. Por supuesto, no ejecutoriada. No de delitos no peligrosos. No. Yo estoy hablando solo de los delitos sangrientos, violentos y con un perfil criminal de alto riesgo. Por ejemplo, los que tienen 14 detenciones, 5 reincidencias en delitos peligrosos. O inclusive, antecedentes. Cosa que definiría el COIP. Claro, la Constitución hablaría simplemente de alta peligrosidad. La Constitución solo lo tiene que permitir, Carlos. ¿Diciendo qué? ¿Cuál es el enunciado? No, puede ser simplemente la prisión preventiva, no será la regla general, podrá ser aplicable, eso sí, aplicable como la medida eficaz, ¿ya?
para delitos de alta peligrosidad, por ejemplo, terrorismo, poner un catálogo o derivarlo a la ley, que la ley lo regule. Si esto se acoge, ¿en qué va a beneficiar a la sociedad enseguida si esto se aplica? Inmensamente. En Por primer lugar, el ministro del Interior, en una comparecencia a la Asamblea, puso las estadísticas. De cada 10 detenidos, la mitad o más de la mitad son liberados por jueces o fiscales. Esto lo impediría. Claro, ya con esto ya cambia la situación. ¿Qué más? En primer lugar, es que es por eso. Nuestra visión, ¿cuál es? Llegar a conseguir lo que se hizo en El Salvador. 65,000 terroristas confinados en 9 meses. Pero primero hay que hacer lo que hizo Bukele en El Salvador. Sí, por supuesto. Y no estamos en ese esquema. Ni el presidente Noboa ha dicho eso. Él coincide con algunas cosas y discrepa con más. No, es que ahí sí no estamos de acuerdo, porque eso es lo que hay que hacer en el país. El que te diga que no hay que encerrar a estos miles en la cárcel, ahí estamos mal. Enseguida seguimos con más sobre eso. Hay que encerrarlos. Sobre qué debería además estipular la Constitución para que eso sea posible, la nueva Constitución. Una constituyente puede y debe elaborar una nueva Constitución que mejore la vida de la gente. En eso, una mayoría de quienes la impulsan coincide. El debate ahora es ¿cómo? Con Sportbet, apuéstale a tu ritmo. Con Sportbet, apuéstale a tu ritmo. Yo con Sportbet voy a ganar. Junto a mis panas pronostica. Apuéstale a tu ritmo. Con Sportbet, porque con Sportbet siempre ganas. Con Sportbet, apuéstale a tu ritmo. Con Sportbet, apuéstale a tu ritmo. Pronostica y gana, gano yo, gano mi pana. Con Sportbet todo gana, 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 gana. Apuéstale a tu ritmo. Sportbet, donde la mejor jugada la haces tú. Hola mi gente hermosa, quiero contarles algo. Ustedes saben que mi hermana que vive en Nueva York siempre le manda giros a mi mamá a través del Banco Bolivariano y eso la verdad a mí me tiene tranquila, pero esa tranquilidad se ha vuelto felicidad porque el Banco Bolivariano en esta Navidad duplica tus giros. Así como lo escuchas, si cobras tus giros en octubre, noviembre y diciembre con Banco Bolivariano, automáticamente participas y tus giros se pueden duplicar en esta Navidad. ¿Qué? Sí, y si lo recibes a tu cuenta en el Banco Bolivariano tendrás el doble de oportunidades para ganar. Así que pilas, pídele a la persona que te envíe dinero desde cualquier parte del mundo que lo haga a través del Banco Bolivariano y te dé la oportunidad de ganar. Mi hermana ya está celebrando porque sabe que el giro que le manda a mi mamá se puede duplicar. Y a mí me toca conseguir un regalo más bacán. Es que solo con Banco Bolivariano tus giros se duplican en esta Navidad. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve. Di el sí en un lugar mágico. Celebra el amor como si fuera la primera vez y deja que Wyndham haga de tu historia un recuerdo eterno. Hotel Wyndham Guayaquil, Puerto Santana. Hoy te muestro cómo pagar con De Una en tu Pharmacy's preferida. Pides tus productos favoritos e indicas que vas a pagar con De Una. Escaneas el código QR y listo, haces tu pago fácil y rápido. Porque yo vine al mundo a vivir sin complicaciones. Y para todo lo que necesito, ahí está Pharmacy's. Ahí está Pharmacy's. Vera a su manera, crítico e independiente. En Estados Unidos, Macro Digital nos pone una cantidad de hogares ecuatorianos porque la mayoría de sus suscriptores son compatriotas nuestros. 10.000 o 12.000 se conectan más o menos todas las noches. En España también, pero vía Hispasat con Macro Digital, y en el Ecuador en numerosas provincias como Galápagos, Loja, Santa Elena, Santo Domingo, Los Áchilas, Pichincha, y siempre me piden poner especial énfasis en Cumbayá. En este tercer bloque, a todos los invitados les voy a formular 10 preguntas idénticas respecto a qué mantienen en la nueva Constitución, por qué sí, por qué no, y una breve explicación de su argumentación. ¿Mantiene la justicia indígena? No. ¿Por? Abolida, porque es un factor del caos en nuestro país. Jueces de paz comunitarios, quizás,
árbitros sociales quizás, pero no funciones jurisdiccionales de comunas que pueden dictar órdenes de privación de libertad. Imposible. O retenciones que para mí son secuestros. ¿Mantiene el monopolio de los sectores estratégicos del Estado? No. Delegación al sector privado. ¿Mantiene el derecho de la naturaleza? No, imposible. La naturaleza no puede tener derechos. ¿Por? Es el hombre, el ser humano, quien tiene derecho a un ambiente sano. No se puede hacer un invento jurídico que solo existe en Ecuador y creo que otro país más, de que la naturaleza tiene derechos. Y como parte de ese derecho a un ambiente sano, ¿qué tiene que exigírsele al hombre respecto a la naturaleza? Es el hombre el que la exige en ese caso, exige el ambiente sano. No decir que la naturaleza como si fuera un ente vivo, una deidad. Imagínate qué tipo de idolatrías jurídicas hay en nuestra Constitución, como que piensa sola. No, señor. El hombre es el que tiene derecho, el ser humano. Y ese es el que exige el derecho a un ambiente sano. ¿Mantiene las 5 funciones del Estado? No, imposible. 3 funciones, nada más. 3 ¿Por funciones. qué las 2 nuevas no? La de transparencia, que agrupa una cantidad de organismos de control y en donde el CPCS, una cosa es que fue desnaturalizado y otra cosa es que no se necesite. Ya, es que no se necesita, ¿por qué? Porque no solo está mal, no solo ha estado mal en su funcionamiento histórico, sino también en su estructura funcional. ¿Por qué? Porque no puede ser que 7 personas tengan la decisión de la designación de autoridades de todo el país. Y no 7, 4. ¿Qué significa? Que solo tienes que comprar 4 conciencias. Ellos tienen el poder senatorial de la designación última de autoridades. 4 conciencias elegidas por el pueblo, porque los del CPCS son de votación popular. Sí, pero no deberían ser 4. Ahí eso debería aplicárselo a un Senado, una Cámara Alta o a la misma Asamblea Nacional. De paso, ya que hablamos de la estructura de la Asamblea, ¿2 cámaras? Puede ser. Puede ser. ¿Por qué no tan seguro? A ver, por las prioridades inmediatas de este país. La urgencia es el tema de seguridad. Después del tema de seguridad podemos hablar de mejorar la representación. En este momento se tienen que aplicar las medidas del estado de sitio, que algunos le llaman dictadura, extrema derecha. No, señor. El estado de sitio que existe en España, Estados Unidos. Volvamos al esquema. Okay. ¿Mantiene una Corte Constitucional sin juicio político? Imposible. La Corte tiene que desaparecer y ser una sala constitucional sujeta a juicio político. ¿Mantiene la plurinacionalidad? De ninguna manera. Eliminada y abolida por completo. El país es multiétnico, sí. Puede ser pluricultural. Hay varias culturas, pero jamás varias naciones. Eso no. Una sola nación. La nación ecuatoriana. Y todas las comunidades indígenas son ecuatorianas y no son de otras naciones. Una sola nacionalidad. Una sola nacionalidad. La ecuatoriana, pero muchas naciones también. No, de ninguna manera. Es que no son naciones, son culturas. Pueden ser culturas, son una etnia. Estaban organizadas como naciones y que se consideran naciones. Lo que pasa es que ellos traspolan el sentido de nación al de nacionalidad. Sí, es que es que la nación como tal, yo sé que la nacionalidad es lo jurídico, también está lo de lo cultural, lo biológico. Nación como tal es el Ecuador y solo es una e indivisible. La nación es la que nos hace unidos todos los ecuatorianos. Tiene que desaparecer la pluralidad. ¿Mantiene la muerte cruzada? La muerte cruzada como tal, a ver, sí, siempre y cuando se reforme también la representación del legislativo, de la asamblea. Tiene que cambiarse la lista de partidos para que ya no sean monopolizados por los partidos políticos, sino que sean electos bajo distrito uninominal directamente por los ciudadanos. ¿Mantiene el derecho a la resistencia? Sí, claro. Por supuesto. Porque todos nosotros tenemos el derecho a ejercerlo. Por ejemplo, cuando fue la Corte Constitucional que obligó a los colegios a incorporar la ideología de género, aplicamos el derecho a la resistencia. No vamos a acatar esa decisión dictatorial de esta corte tiránica ideológica. Eso es un derecho universal, siempre tiene que estar. ¿Mantiene la superioridad de los tratados? No, imposible, nunca. Lo dice la Constitución. Lo puede decir, pero no, eso tiene que salir. La superioridad es de la soberanía del pueblo. Ningún tratado, peor aún, estas jurisprudencias que ahora están abusivas de la Corte Interamericana y de otros pronunciamientos internacionales, peor aún, solo la voluntad del pueblo es la soberana en un país. En algún momento entonces podríamos tener una legislación nacional que contravenga en ciertos aspectos un tratado internacional. Mira, los tratados cuando fueron firmados en los 60, 70, el siglo pasado, eran muy conservadores en realidad. La Convención Americana, por ejemplo, si tú la lees, es muy conservadora, es sensata. Lo malo son las interpretaciones posteriores, sobre todo las últimas que se hacen a la Convención Americana,
que ya te están hablando que prácticamente ya son interpretaciones prodelincuenciales, Carlos, que nada tienen que ver con el tratado. ¿Mantiene el Consejo de la Judicatura? Mira, sí, pero tiene que haber vocales que representen más a la sociedad civil y la academia. Pero con facultades sancionatorias Sí, claro. también y administrativas. Sí, por supuesto. Es que Es alguien decir, tiene que supervisar a los jueces. ¿Supervisar administrativamente o disciplinariamente también? También, es que los jueces corruptos tienen que ser sancionados. Yo no creo que los propios jueces tengan que vigilarse a sí mismos. Yo no creo en ese espíritu de cuerpo, Carlos. Ya, ese enorme poder que tienen los 5 miembros del Consejo de la Judicatura debe ser representado por ternas que provienen de las 5 funciones del Estado, como es hasta ahora. Serían de 3 funciones, sería de las 3 nuevas funciones, las 3 funciones del Legislativa, Estado de la ejecutiva nueva y Constitución, judicial. y también tienen que estar ternas de la academia, cuerpos intermedios, ¿ya? O sea, tiene que estar Habría la algo sociedad de civil. representación ciudadana Por ahí. supuesto. Pero tiene que seguirían haber. siendo 5, Bueno, pueden ser hasta más. En Francia son más, de hecho. pero siempre un número impar. Sí, sí, correcto, para dirimir, por supuesto. Cuando volvamos, ¿cómo resuelve Andrés Santos de Espinosa los riesgos que en tanto tiene esta constituyente como la ha enmarcado el presidente? El primer punto será el consenso de 2/3 partes para los grandes temas, o si no, no se lo prueba. Una constituyente puede y debe elaborar una nueva constitución que mejore la vida de la gente. En eso, una mayoría de quienes la impulsan coincide. El debate ahora es ¿cómo? Hotel Wyndham Guayaquil, Puerto Santana. ¿Qué harías tú con $5? ¿Te comprarías un bolón? ¿Una gorra? ¿Un refresco? No. Con Ambienza, con solo $5 diarios te compras tu casa propia. Casas con acabados modernos y amenidades exclusivas dentro de una urbanización privada con seguridad 24/7 y un mundo de beneficios. Ven al Mirador Ambienza, descubre tu futura casa y gana premios instantáneos. Además, al reservar recibes $3.000 para tu casa y participas en el sorteo de un carro 0 kilómetro y motos. Ambienza, tu futuro comienza hoy. Lo que me hace bien lo encuentro en Skincare Days desde el 25% off en mis marcas favoritas. Los jueves, viernes y sábados. Para cuidar mi piel, ahí está Pharmacy. Vera a su manera, crítico e independiente. El canal 24/7 sube el programa, y es el único autorizado para eso, 1 hora antes, a las 21 horas, de su emisión general en todos los demás medios y plataformas, en los diversos números que ven ustedes en este momento en su pantalla. Grabamos, eso sí, en el estudio de Radio Centro 101.3 FM, el estudio de podcast, desde donde se produce esta emisión como programa de televisión. ¿Ya? Es un estudio con la estructura, limitación y espacio para podcast, en donde gracias al equipo de producción hacemos lo que se hace un estudio de 12x9 en televisión. Y lo ven. No solo estoy presumiendo con eso. Los gringos dirían, I'm bragging about it. No, no es solo eso. ¿Cómo corregimos el problema de falta de consenso cuando no hayan 2/3 partes para grandes cambios como los que usted propone? Bueno, en primer lugar, de los 80 asambleístas que tienen que ser electos, todo eso se va a definir en marzo, que creo que son las elecciones. Se tiene que asegurar que no un mismo partido, pero sí una misma tendencia, una tendencia nacional, llegue a la asamblea. ¿Cómo se puede asegurar eso? Se tiene, aparte del partido, por ejemplo, de gobierno, tiene que también apoyarse a otro partido con una tendencia patriota. No estos tibios prodelincuentes que por ahí quieren pescar a río revuelto. No, señor. Otra organización política patriota que quiera aplicar mano dura, que quiera restablecer el orden.
Ahí sí, esas dos pueden hacer una mayoría y estar aliadas en la Asamblea y ahí sí ganar el consenso. ¿Cómo resolvemos el problema de falta de asambleístas relevantes con ese estatuto que a cualquiera que tenga 18 años y uso de los derechos políticos lo puede poner en la lista? Es que el presidente no podía poner otro porque la Corte Constitucional se lo tumbaba por la Constitución de Montecristi, porque sería una regresión de derechos por la propia Corte Constitucional. Y frente a eso, ¿cómo llenar con gente adecuada a la tarea de las listas si no es popular y por lo tanto no va a arrastrar votos? Claro, las organizaciones políticas ahora tienen el desafío de poner personas, primero, juristas o profesionales o patriotas. Eso es lo principal aquí, más que el título, es que sean unos patriotas realmente que estén dispuestos a sacrificarse, a pelear a la lucha ideológica en la Asamblea Constituyente en contra de todo ese otro bloque de prodelincuentes woke que quieren cautizar el país y quieren boicotear la Asamblea Constituyente. Lo siguiente ya lo respondió usted de alguna manera. ¿Cómo armar un tercer bloque que eventualmente llegue a ser el bloque dirimente de la Asamblea, que cumpla las características que usted acaba de mencionar, con un partido que solo les daría el auspicio? Miren, aquí tienen la locomotora que jala los vagones, y dentro de eso, absoluta libertad, se las doy firmada. Ya, primero se tienen que ver los perfiles y la orientación académica e ideológica de esas personas, porque cuidado con decir, no, que este tiene 3 posgrados, pero cuando lo ves es partidario de las leyes prodelincuentes y todas estas cosas. Primero hay que ver bien el perfil de ellos, hacer un filtro estricto. Después de eso, por supuesto, se necesitan que organizaciones políticas también apoyen en los recursos para hacer las campañas. ¿Cómo suplir la falta de un borrador completo, de una maqueta, de un esquema o de un boceto mínimo básico, que hay quienes dicen debería proponer el presidente, que es el convocante de la constituyente, y facilitaría y aceleraría el trabajo? Bueno, ya después del 16 de noviembre, seguramente el presidente ya de dar ya el marco de cómo sería la propuesta de nueva ¿Y por qué constitución. solo el presidente? ¿Por qué no la dan ustedes? Sí, la vamos los a hacer. Constitucionalistas. De nuestro movimiento Firmes vamos a publicar Una constitución completa. Correcto. Grandes pautas, no completas, porque igual hay que discutirse. Uno nunca tiene la última palabra. Qué bien. Es bueno discutirse, ¿no? Hay el riesgo, que muchos dicen que no existe, de que se declare de plenos poderes. Mire, eso inicialmente no ocurriría. Solo ocurriría en el eventual caso que la Corte Constitucional quiera interferir y bloquear las decisiones que se tomen en la Asamblea Constituyente. Que claro, lo puede hacer bajo la Constitución de Montecristi. Es decir, puede realizar el control constitucional de las decisiones de la Asamblea Constituyente. Claro. Por ejemplo, lo que estamos hablando de la prisión preventiva, de endurecer, tener conceptos para facilitar Sobre eso era la obra. última inquietud. ¿Qué pasa si la Asamblea Constituyente, antes de que termine de hacer la Constitución, aprueba uno o varios artículos que la Corte Constitucional considera inconstitucionales? Bueno, la consideraría no inconstitucional porque se está haciendo una nueva constitución. Puede considerar esos artículos del borrador contrarios a principios jus cogens, es decir, los principios internacionales de derechos humanos, etc. Sí puede pasar eso por la interpretación política ideológica extremista de la Corte Constitucional. Y en ese caso, ¿qué tiene que hacer? ¿Emitir una advertencia, un criterio? O decir, francamente, si eso lo mantienen, señores, eso es nulo, o eso es inconstitucional, o eso va contra principios de derecho internacional y no debe ser aprobado, y si lo aprueban debe ser votado o no. Ya, digamos que la Asamblea Constituyente, llegamos a un buen consenso, el sector patriota, vamos a permitir que se hagan leyes mano dura para erradicar el narcoterrorismo, secuestro, sicariato en el Ecuador. La Corte Constitucional interviene a través de una demanda, una acción constitucional, dice no, eso no pueden hacer, se queda sin efecto, inconstitucional. En ese momento va a haber una colisión de trenes, un choque de trenes terrible entre la legitimidad popular expresada en urnas y lo que 9 burócratas que no han sido electos por nadie quieren para el país. ¿Conflicto que se resuelve cómo? Ahí está el riesgo. Y ahí en ese momento se tiene la legitimidad para que la Asamblea pueda decir, señores, nosotros tenemos mayor legitimidad que ustedes, no los vamos a escuchar. La Asamblea dice, ustedes no están sobre nosotros. Sí. Les agradecemos su opinión, pero la mantenemos ahí. Correcto. Y va en la Constitución. Sí, o inclusive la Asamblea puede tomar medidas más categóricas. Si ¿Cómo? Es que, por ejemplo, si es que la Corte quiere entorpecer las actividades del constituyente y oponerse y bloquear, la Asamblea hasta puede destituir. No puede, porque no está en la pregunta. La Asamblea no. solo puede hacer una nueva Constitución. Sí, no está en la pregunta, es verdad. Pero la Corte, si se excede en sus funciones,
podría ser sujeto también. No, la Asamblea se lo puede pedir a... La Asamblea Constituyente se lo puede pedir a la Asamblea Legislativa, Corte, sí. no, a la Asamblea Nacional. No. A ver. Sí, observen a estos señores, aunque no están susceptibles de juicio político, observen. No. Es que esto simplemente se va a hacer entre dos fuerzas. Si es que llega a espero que no suceda. Espero realmente que no llegue a Puede suceder. estar seguro que se va a dar. Ya. Y si eso pasa, Carlos, la Asamblea se puede declararse, ahí sí, en plenos poderes. ¿Por qué? Porque no, también es ilegal, porque la pregunta no lo permite. Para eso dice específicamente allá. Solo para hacer una nueva constitución. Mira. Y sería el más grande error. O sea, se van a dejar provocar por la Corte Constitucional. ¿Saben qué? quisiera que no suceda. ¿Saben qué? Denles yuca. Sí. Yuca para ustedes, señores. Gracias por la advertencia. ¿Ya? Quisiera que no suceda. Va en la Constitución y si la gente piensa que estamos equivocados, voten no. Sí, a eso me refiero. Ok. A eso me refiero. Pero que no disuelvan a esa sacrosanta Corte. Sí, no, lo que déjenla te digo es nomás. que está en el reino de las posibilidades también. A eso me refiero. No, pues usted dijo que si se daba hay que destituirla eventualmente. Podría hacerse. Usted estaría fascinado que la haga. Encantado de la vida. Pero lo recomendable para salvar, digamos, la estabilidad política del país es que las cosas... De paso, ya que estamos en tengan eso, su causa. y eso no estaba en las preguntas, Sí. la figura de la Corte Constitucional como organismo de control de la constitucionalidad debe desaparecer y que aquello pase a una sala de la Corte Nacional Sí, de Justicia. correcto, por supuesto. Ellos hay que reducir todos los poderes de esta clase juristocrática de jueces intocables. Dos preguntas finales, cuando volvamos, de dos personajes a quienes les preguntamos algo similar aquí antes, Henry Cucalón y Andrés Páez. Una constituyente puede y debe elaborar una nueva constitución que mejore la vida de la gente. En eso, una mayoría de quienes la impulsan coincide. El debate ahora es ¿cómo? Ahorra y gana más de $100,000 en premios con Banco Bolivariano. Tú puedes ser uno de los 100 ganadores. Por cada $30 que ahorres y mantengas en tu cuenta, acumulas oportunidades para ganar increíbles premios. Un carro MG, 10 premios de $5,000 en efectivo. Y además puedes ganar un televisor todos los días. Ahorra y gana hoy. Hay quienes no se rinden, ni en la cancha, ni en la vida. Gente que madruga, trabaja y pone el corazón en cada paso. Su pasión va más allá del fútbol. Se transforma en hogar, en herencia, en futuro. Aquí se celebra, se vive, gritan el gol desde su sala, porque ahora el sueño se juega en casa, en su hogar. Porque el verdadero triunfo no solo se juega, también se construye. Ambienza, construyendo la nueva ciudad donde todos ganamos. Ecuador, número 1 con Ambienza. Impulsamos el bono raíces. ¿Quiénes acceden? Personas registradas en las bases oficiales del MACD, RNA, Renagro, AFC. Mayores de 18 años en situación de pobreza o extrema pobreza. Hogares rurales dedicados a la agricultura o ganadería. No haber recibido el bono Cata. No ser beneficiarios de bonos otorgados por el MIES, ni constar en registros del IES, ISPOL o ISPA. ¡Atención! No hay inscripciones abiertas. El bono raíces está pensado para apoyar a las familias rurales agropecuarias que más lo necesitan. Recuerda, Ban Ecuador es el agente pagador autorizado de este incentivo. Infórmate por los canales oficiales. No te dejes engañar. Repórtalo a denunciaraíces@mag.gov.es. Hoy te muestro cómo pagar con De Una en tu Pharmacy's preferida. Pides tus productos favoritos e indicas que vas a pagar con De Una. Escaneas el código QR y listo, haces tu pago fácil y rápido. Porque yo vine al mundo a vivir sin complicaciones. Y para todo lo que necesito, ahí está Pharmacy's. Ahí está Pharmacy's. Vera a su manera, crítico e independiente. Parte final se entrevista al abogado André Santos Espinosa sobre constituyente para qué. Y lo quiero requerir para que opine sobre dos temas anteriores que aquí tratamos con Henry Cucalón. Uno, que ya hemos mencionado, nuestra preocupación por la calidad, la relevancia, las características de los asambleístas constituyentes.
se necesitan otro tipo de asambleístas. ¿Es posible cambiar el estatuto en ese sentido de quién debe ser la iniciativa del proponente tras una observación de la Corte o de la Corte misma? Sí se puede. Inclusive se puede mejorar el estatuto. La Corte se lo puede pedir también al presidente de la República. Es perfectible a todas luces. Pero quiero hacer una precisión. Muchas veces se criticó a la Corte con algo de razón política, de que cada vez que se quiso hacer una enmienda, una reforma para subir la edad de los asambleístas, decían que era una restricción de derechos. Pues ahora que estamos supuestamente en camino a una constituyente, ahí vuelve a foja cero, porque no es lo mismo con un tema de delito contra la vida, por poner ejemplo. Bueno, se puede poner requisitos de todo orden, principalmente en el tema de la edad. Y como vimos, no se lo hizo. Algo hemos hablado de cómo solventar ese riesgo, porque evidentemente lo es. Y en cambio, Andrés Páez se refirió a esto. Nunca el poder constituido puede imponerse por sobre el poder constituyente, que es en donde radica la voluntad del pueblo. El poder constituyente siempre será prevaleciente. Recordemos que el Corcho Cordero nos amenazó diciendo esta es una constitución para 300 años. Y yo le conmino al doctor Joel Escudero, presidente de la Corte Constitucional, que le diga al país si fue o no asesor del correísmo en la Asamblea Constituyente de Montecristi. Obviamente, él lo fue. Entonces él está defendiendo esa constitución que él ayudó a ensamblar y que, por cierto, es un contrato social fraudulento porque fue falsificada. Esta última parte sobre todo quería retomar. Empiezo por ahí y voy luego a lo de Henry Cucalón. Esta constitución devendría en otro contrato social fraudulento si en algún momento se extralimita de sus funciones restringidas, limitadas exclusivamente a hacer una nueva constitución. ¿Sí o no? Mira, el poder constituido no puede estar sobre el poder constituyente. Y el poder constituyente, ya instalado, tiene la legitimidad para no acatar disposiciones que quieran entorpecerlo. Al final de cuentas, Carlos, el único que decide eso es otra cosa. Ya, el único que decide... Porque si quieren entorpecerlo en su afán de hacer una nueva redactar una nueva constitución, por supuesto. Okay. Yo no estoy diciendo que se declaren dictadores y empiecen... No. Entendido y declarado. Para redactar. Ok, lo uno. No, lo otro ahora. Está bien. Usted también reconoció que haber puesto limitaciones a la edad le daba una oportunidad a la Corte Constitucional de que eche abajo la pregunta. Sí. Pero de hecho, cuando usted dijo hay que trasladar la responsabilidad a los partidos políticos, ¿se pueden enunciar algunos requisitos para seleccionar los asambleístas? Usted habló solo que preferentemente sean juristas. Se podría decir un mínimo de 35 años por la madurez que en algún momento se implica. Que tengan 10 años de práctica de derecho, en lo que sea. Ya. ¿Qué más? Por ejemplo, digamos que no solo sean juristas, pero también que sean personas con una trayectoria profesional en ciertos gremios muy representativos de la sociedad, gremios industriales, empresariales, que conocen los temas de los sectores productivos, sectores estratégicos, porque esa parte va a tener que ser debatida en la Constitución. Ya, eso es muy valioso. Pues, ¿sabe el problema que hay ahí? Va a ser una constituyente de viejos, pues sí, y no hay gente con su visión de su edad mucha, a los 35 años, ¿qué piensas? Bueno, yo conozco algunos, Santiago Vedá yo diría que es otro, Ana Belén Cordero yo diría que es otro, Mario Cubi yo diría que es otro. Gustavo Pareja, hay varios. Gustavo Pareja no sé quién es. Sí, ya se lo voy a prestar. Ok, pero ahí viene el problema, o sea, no veo muchos jóvenes con una posición disruptiva para la constituyente. Correcto. Mire. Y a los que veo... están alineados a la tendencia del socialismo del siglo XXI de los clásicos. No, eso es terrible, que se han dejado llevar por la mayoría, ¿no? Son los peces que no nadan contra corriente, se dejan llevar por esta tendencia prodelincuencial, progre, en lugar de disputar contra esta tendencia pues ideológica. ¿Qué va a hacer su movimiento firme para hacer surgir a la superficie jóvenes con tendencia innovadora? Por supuesto, en primer lugar vamos a hacer un proyecto de constitución en borrador y en principios también, temas tampoco que no estén hechos en piedra, pero líneas gruesas, claras, parámetros. Muy claras. Para todos los aspectos. Sí, la mayoría. Ya temas más técnicos, por ejemplo, el tema de sistemas productivos, ya asuntos así,
Ya eso más bien es... ¿Y qué partido los puede albergar para que sean candidatos? Vamos a ver, no hemos hablado con nadie todavía. ¿No? Pero va a optar por esa posibilidad. Por supuesto, vamos a ver todas las Un posibilidades. partido que le diga, miren, tenemos estos temas, ¿usted está de acuerdo? Correcto. ¿Cuáles sugiere? ¿Podemos enriquecer con estos suyos? Ok. Sí, correcto. Ya. Denos su auspicio para el vehículo para llegar, no para condicionarnos en nada. Claro, no, pues y vamos en entera libertad de proceder al margen de su disciplina partidista ideológica. Claro, por supuesto. Es que ahí en ese momento nosotros vamos a defender un ideal de país. Y ahí no podemos estar siendo marionetas de, imagínense, de cualquier interés Tiene sus oscuro. 2 minutos finales para las conclusiones. Mire, la constituyente es lo más importante que está pasando en este momento en nuestro país. Los vándalos del paro, el terrorismo, el bloqueo de la Corte Constitucional, el brazo político también de los desestabilizadores, todo esto, hasta George Soros y la Open Society se han articulado para desestabilizar la soberanía en el Ecuador. Hasta el propio capital financiero internacional está financiando a los defensores mediáticos y jurídicos de los vándalos del paro. Y ahora con el terrorismo que se suma, ha sido una agresión directa a la ciudad de Guayaquil y demás ciudades de la costa que no se están sumando a este paro. ¿Pero por qué? Quieren desviar nuestra atención para no tratar de esto que es lo más importante, la constituyente, porque aquí se va a definir el futuro de este país. Carlos, los ecuatorianos, ciudadanos patriotas, tenemos que estar en el lugar correcto de la historia, que es a favor de un cambio total, eliminar y tirar a la basura ese mamotreto impresentable de Montecristi y por fin tener una verdadera constitución y fundar una república constitucional para los ecuatorianos, soberana, en primer lugar para poder superar el problema de la inseguridad. Y segundo, la estabilidad política y limpiar por completo a la función judicial, que es lo primero que necesitamos también. Mil gracias. Una sola advertencia, consejo o observación, como mejor lo quiera tomar, para nuestro invitado, Andrés Santos Espinosa, y todos quienes tengan ese talento, ese ímpetu y esos afanes de renovación. Cuidado, pasamos de un extremo, que es en el que actual estamos, de la constitución del socialismo del siglo XXI, a otro, que es, por ejemplo, el que proclaman los libertarios, que para mí son un extremo. No, claro. Ya, de la derecha, pero un extremo. Democrático, pero un extremo. Claro, por supuesto. No coincido con que todos los aspectos de la actual constitución son negativos. La mayoría sí son negativos. Y sería importante preservar algunos muy significativos. Ustedes no lo van a creer, pero estoy a favor de que se mantenga el derecho de la naturaleza, aunque no sea un sujeto que pueda ejercerlos, pero que solo se legisle, se regule, se conceptúe de otra manera, solo para darles un ejemplo de aquellas cosas que yo mantendría en la actual Constitución. Pero mi opinión no es la importante, es la de ustedes. Y ojalá al cabo de esta semana se involucren en una discusión que es muy trascendente por lo que acaba de decir Andrés Santos Espinosa. Es el telón de fondo de lo que está pasando en el Ecuador. ¿Por qué quieren estallar esta república en 1000 pedazos? Porque a través del paro se evidenciaron las economías criminales que apoyan a los que paralizaron solamente Imbabura, aunque siguen hablando de un paro nacional y buscan desprestigiar al sistema vigente para que la impopularidad del presidente nos lleve a todos a votar no cuando tenemos una puerta para decir sí a una oportunidad que por fin ha llegado de cambio y depende de ustedes de que valga la pena. Mañana seguimos con Henry Cucalón, pasada mañana con Carlos de Tomaso y el domingo cerramos con José de la Gasca. Buenas noches. Vera a su manera llegó gracias al auspicio de... Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Deja que Wyndham haga de tu historia un recuerdo eterno. Hotel Wyndham Guayaquil, Puerto Santana. ¿No sabías que hay un coffee spot aquí? Sí, así que sé como Allison. Y ven a Pharmacies Orellana y aprovecha tu día, que para celebrar con un cafecito, ahí está Pharmacies. El bono raíces está pensado para apoyar a las familias rurales agropecuarias que más lo necesitan. Recuerda, Ban Ecuador es el agente pagador autorizado de este incentivo. Infórmate por los canales oficiales. No te dejes engañar. Repórtalo a denunciaraíces@mag.gov.es.
Sportbet, donde la mejor jugada la haces tú. Ahorra y gana más de $100,000 en premios con Banco Bolivariano. Tú puedes ser uno de los 100 ganadores. Por cada $30 que ahorres y mantengas en tu cuenta, acumulas oportunidades para ganar increíbles premios. Un carro MG, 10 premios de $5,000 en efectivo. Y además puedes ganar un televisor todos los días. Ahorra y gana hoy. Al reservar recibes $3,000 para tu casa y participas en el sorteo de un carro 0 kilómetro y motos. Ambienza, tu futuro comienza hoy.